Máximo, Ok, ¿vale? perfecto. Bueno, muchas gracias a todos por la oportunidad además de estar aquí y hablaros de clase. Bueno, gracias Batista por empezar con una, digamos, introducción. Yo soy Máximo, trabajo para CLAS, me ocupo del, digamos, del desarrollo del business, del negocio de CLAS en Europa, Oriente Medio y África. Y tengo aquí a mi compañero Nico, que es del equipo de renovaciones. Como decía Batista, pues nosotros el año pasado hicimos una adquisición importante que es la parte de Blackboard Collaborate. Pero para daros un poco de historia, yo llevo más de 20 años trabajando en Education Technology y empecé en 2002 con Blackboard, que todo el mundo creo que le conoce de momento, y empezamos por todas partes poniendo ese LMS Systems y todo. Y con el tiempo he trabajado para unas cuantas empresas, siempre en Education Technology, y hace un par de años CLAS fue creada, bueno, hace 2 años y medio. Es una empresa americana fundada por Michael Chasen, que es el mismo fundador de Blackboard de antes. Blackboard ahora pertenece a Anthology. Como sabéis, esas empresas americanas son como matrioscas, ¿no? Son alguna dentro de otra, sigues cambiando, pero sigue el compromiso de ofrecer la mejor tecnología a docentes y estudiantes. Pues entonces, hoy estamos aquí para, digamos, para deciros algo sobre CLAS, pero también me ha gustado mucho esta mañana las sesiones, porque se ha hablado mucho de qué va a pasar después de la pandemia, ¿no? Y hemos escuchado experiencias significativas de cómo algunas universidades han tratado de resolver los problemas que la pandemia ha creado a todo el mundo. Ahora, no puedo recordar exactamente quién lo dijo, pero he visto por ahí a la pantalla que alguien dijo, pues ha sido una oportunidad increíble, ¿no? Porque además de la tragedia, claro, y eso lo sabemos, siempre hay que buscar qué ha habido de bueno de eso. Lo bueno para el mundo de la educación es que por primera vez en la historia todo el mundo, todos los teachers, profesores alrededor del mundo han tenido que utilizar herramientas simplemente para lo básico, porque si no utilizaban herramientas para la colaboración sincrónica, pues no podían hacer nada, de nada. Entonces eso ha sido como un crash course, como lo llaman los americanos, en Education Technology. Vamos a ver entonces una introducción sobre cómo nosotros vemos digamos, el panorama de el mercado de Education Technology y qué es lo que hacemos y daros una introducción a la plataforma. Ahora, siguiendo hablando, ¿qué pasa con el mundo después de la pandemia, ¿no? Y había comentarios esta mañana también sobre lo que quieren los estudiantes, cómo están acostumbrados los estudiantes de hoy, que están al primer año o al segundo año, o que han empezado durante la pandemia. Si se va a volver atrás a exactamente lo que habíamos antes, como era totalmente en presencia para muchísimas universidades, o con una parte en presencia, una parte online. Hay que ver exactamente cómo está respondiendo, digamos, digamos, a nivel mundial, porque hay cosas que tienen en común todas las universidades del mundo. Lo que hemos visto es que digamos, durante la pandemia eso ha sido, digamos, una experiencia increíble porque también los estudiantes, ¿no?, han tenido que colaborar entre ellos, conectarse. Los docentes no podían dar clases exactamente como las daban en presencia, porque es diferente la relación que tienen con los estudiantes, que no están ahí físicamente. Y yo mismo tengo dos hijos y he visto cómo reaccionaba de forma totalmente distinta dependiendo de cómo el profesor, qué tecnología utilizaba, pero también se necesitan nociones de instructional design también cuando se hace una clase online. No es simplemente, ok, hoy no la hago en presencia, pues me conecto a una herramienta de videoconferencia. Justamente porque esa es una herramienta de videoconferencias y normalmente no están diseñadas para el mundo de la educación. Aquí hablamos del mundo de la universidad, que tiene unos requisitos muy altos de nivel de interacción. Pues entonces, lo que estoy mostrando ahora es, digamos, una encuesta que Zoom encargó a Qualtrics hace tiempo para ver cómo es que
digamos que las personas en distintos países esperan que va a ser el mundo del futuro, ¿no? En relación a utilizar herramientas para comunicación y colaboración online o estar más en presencias. Como podéis ver, y estos están todos publicados, referencias y todos en nuestro website, la mayoría de la gente pues espera que se van a utilizar más y más ese tipo de tecnologías. Entonces, en CLAS, el año pasado, trabajamos con Times Higher Education, que le hemos encargado una encuesta, porque eso es muy importante para nosotros para ver cómo responder a las necesidades del mercado que queremos servir. Pues entonces se han hecho entrevistas a estudiantes en distintos países, incluyendo aquí España también. Pues se han preguntado muchísimas cosas sobre cómo ven el futuro, cómo eligen la universidad, qué piensas de esas tecnologías. Y hay todo un white paper que podéis descargar por el website nuestro de class.com, y solo quería mostrar un par de cosas que, digamos, la mayoría de los estudiantes pues aprecian un aprendizaje híbrido. O híbrido significa que le gusta ir a presencialmente, estar delante y físicamente con los otros estudiantes, los compañeros y los profesores, a una interacción increíble que es difícil de replicar. Y entonces la mayoría pues piden, digamos, algo híbrido, o sea, que haya también esta componente. Luego, cuando se le ha preguntado como a los estudiantes que eligen la universidad cuáles son los factores principales que van a tener en consideración, hay también ese tipo de oferta, o sea, hay la posibilidad de tener una enseñanza y modelos híbridos. Y esto es, yo creo, particularmente interesante porque el 76% de los estudiantes esperan que la experiencia laboral que van a tener después de la universidad va a ser, por su naturaleza, en parte híbrida. Entonces, una enseñanza que tenga en consideración también estos modelos, cuidado que no estamos diciendo que sea enteramente online, pero que tenga en consideración cómo poder utilizar estas tecnologías de la forma más adecuada, pues refleja más de cerca el mundo al que se van a enfrentar cuando se vayan de la universidad, cuando estén fuera. Pues entonces, a nivel de expectativas, por el mundo, digamos, post-pandemias, pues lo que nos piden las universidades, porque hablamos como decía, con universidades en muchos países, nos siguen pidiendo mucho más que antes flexibilidad, acceso sin problemas y, claro, siguiendo con innovaciones. Ahora, esta mañana he escuchado experiencias de universidades que ya tenían herramientas avanzadas antes de la pandemia, y esto no es el caso para todas las universidades, en particular con herramientas para interacciones live. Entonces, esas han reaccionado a esa emergencia de forma totalmente diferente y han podido seguir adelante. Entonces, ahora lo que se está intentando ver es qué es lo que no ha funcionado. Yo he empezado a vender mi primera aula virtual en 2006, cuando estaba en Wimba, y justamente aquí en Europa, lo puedo jurar sobre cualquier cosa, yo he empezado desde España. España ha sido el mercado más abierto y más reactivo. Yo cuando hablo con españoles en universidades, muchos se quejan, que, como decía el colega, creo, de Pompeu y Fabra, que las universidades parecen un poco lentas, ¿no? Cuando le gustas algo, pero hay todo un proceso, muchas burocracias y todo, aquí en España como por todas partes, pero aquí la hay. Pero la verdad es que yo siempre he visto universidades españolas que invierten, que están abiertas a evaluar y a introducir nuevas tecnologías. Entonces, ¿qué es lo que no ha funcionado? Lo que parece, porque lo hemos preguntado con encuestas y todo, es que lo que no ha funcionado en muchos casos es el engagement, o sea, que le falta fomentar el compromiso por parte del estudiante, o sea, que se sienta involucrado cuando hay clases, pues entonces se pierde. ¿Por qué eso? Porque, bueno, me imagino que casi todo el mundo aquí tiene experiencias de docencia, ¿no? O sea, ha estado por lo menos una vez en un curso, o sea, hay gente también más técnica, pero si has estado dando clases por lo menos una vez en la vida, sabes que cuando entras
en una clase físicamente, inmediatamente pues establece una relación con todos los estudiantes, los puedes mirar a la cara, empiezas a hablar, habla uno, habla otro, hacen preguntas, empiezas a compartir contenidos, pues sea contenido físico, en una pizarra digital, los puedes compartir en grupo, hay todo un flujo de acciones que mantiene el compromiso muy alto, la atención por parte del estudiante, y más atención hay, más aprende. Entonces el nivel de compromiso está relacionado con el nivel de éxito que tiene también el estudiante al final, para comprender lo que tiene que comprender. Cuando se pasa una experiencia presencial a una experiencia virtual, con la encuesta que hemos hecho, nos hablan de hasta un 70% de estas acciones que se pierden. Se pierden porque es difícil de replicar ese tipo de relación, de interacción en un mundo virtual. Y entonces, cuando se ha creado Class se ha creado, pues no ha sido creada por ingenieros, ha sido creada por gente especializada en educación y en particular en Education Technology, pero de un punto de vista pedagógico. Entonces se ha diseñado como una plataforma que pudiese tener todas esas áreas de funcionalidades que son importantes para el engagement, para la atención de clientes, para que el profesor no tenga que salir de la plataforma. Si tiene que crear y compartir contenido o quiere crear y tener una base de datos de test y quizzes dentro y tener una solución de proctoring dentro del aula virtual, no tiene nunca que salir de la misma plataforma. Porque también, como hemos escuchado esta mañana, una de las cosas más difíciles es empujar a muchos docentes a aprender nuevas tecnologías, porque no quieren perder tiempo y eso se entiende. Entonces, de forma muy fácil, pues se ha diseñado una plataforma que lo pudiese tener todo lo que buscan por la comunicación sincrónica. Eso significa que hay plataformas separadas, como la plataforma de Moodle, por ejemplo, o otras plataformas comerciales como Blackboard, como Canvas, Decide2Learn, que son asíncronas. Pues entonces, esos se integran con Class, Single Sign-On, y por cualquier tipo, digamos, de ese tipo de comunicación y colaboración dentro de una aula virtual, pues se utiliza Class. Ese es el objetivo que tenemos. Bueno, entonces, nosotros no es que hemos reinventado totalmente el mundo del aula virtual. Hemos empezado de una herramienta de videoconferencia y hemos elegido Zoom. Entonces, Class es parte del ecosistema de Zoom. En la arquitectura de Zoom, pues se han creado como, aquí las hemos, digamos, identificado como 18 áreas de funcionalidades y en cada área hay unas cuantas funcionalidades para transformar totalmente Zoom en un aula virtual. Y hemos visto en particular durante la pandemia que muchos nos hablaban de la frustración porque le faltaba la posibilidad de sacar estadísticas, la posibilidad de ver exactamente lo que estaban haciendo, si participaban o no participaban, cómo poder manejar, digamos, los estudiantes en grupos distintos. Pues Class responde a todo esto, a todo lo que falta en Zoom, pero también en otras herramientas muy populares como Teams. O sea, herramientas que son herramientas fenomenales como Meeting Tool para tener ese tipo de relaciones, como reuniones de trabajos, pero limitadas a ese tipo, digamos, de interacción. El mundo de la educación requiere más. Pues entonces, os voy a lanzar una simulación, la plataforma verdadera con una simulación de estudiantes. Lo tenemos también en distintos idiomas, también en español. Solo quería mostrarlo, porque yo tengo mi ordenador que es en inglés, entonces va a mostrar la local en inglés, que es muy básica, pero de todas formas quería solo mostraros que este es de un compañero que tengo que está aquí en España, que si tienes el ordenador con la Windows o Mac local en español, pues el interfaz va a ser traducido en español. ¿Dais un segundito? Ok, perfecto. Ahora, no va a ser una demostración de hora y media, va a ser como 10 minutitos, simplemente para daros una idea de qué estamos hablando. Okay. Pues entonces, esta es una aula virtual. Lo que veis es una interfaz live y los vídeos que podéis ver de estudiantes y profesores, eso sí que son simulados simplemente para daros una idea
no quería mostrar un aula vacía porque no tiene ninguna atractiva. Así es más fácil entender lo que estamos hablando. Entonces, podéis ver en la parte alta a la izquierda, pues estoy yo, bueno, ese es el podium donde va a estar siempre el profesor. Por ahí abajo hay como 4 pestañas para manejar de forma muy rápida y fácil la participación, o sea, todos los estudiantes que están dentro del aula virtual, el área de chat, el área luego de todas las estadísticas que se pueden sacar de clase y los teaching tools. Teaching tools, o sea, todas las herramientas que el profesor utiliza para crear, compartir contenido, lanzar test y todo. Luego lo vamos a ver un poquito más en detalle. Luego, además, importante, esto se integra con vuestro Moodle, por ejemplo. Entonces, si el profesor entra en su curso, encontrará el link, o como los estudiantes, el link a su aula virtual. Lo diferente de todas las otras aulas virtuales que podéis haber utilizado antes, no solo incluyendo Zoom o Teams o Collaborate, lo que sea, es que cada vez que se lanza la sesión en un curso determinado con un listado de estudiantes, es que se abre la misma aula virtual. O sea, es como si el profesor tuviese las claves a una réplica de su aula física. ¿Qué significa eso? Que el aula tiene el tracking de todas las actividades que se hacen. Puede sacar estadística de un mismo estudiante, pues puede saber exactamente si va a estar en la clase, cuánto tiempo se va a quedar, cómo va a participar. O sea, eso se va a hacer el tracking completo. Se puede preparar el material, el profesor, puedes tener su gradebook. Todo está en su aula virtual. Un aula virtual que al final de curso, del semestre o como quiera, la puede cerrar, puede sacar en cualquier momento informaciones y podría hasta utilizarla como template para el curso siguiente, simplemente quitando los estudiantes y empezando en un curso diferente. Pero es una réplica. Eso significa que el mismo profesor pues, se la puede, digamos, personalizar a un buen nivel. Bueno, aquí abajo entonces el listado de estudiantes que lo cogen automático. Si lo tenéis, por ejemplo, integrado con Moodle, lo coge automático de cualquier curso que tengáis. Aquí, como pasamos a la otra parte grande a la derecha, pues tenéis una Gallery View, que es parecida a la Gallery View, claro, como tenéis en Zoom, y abajo tenéis funcionalidades básicas, que es sobre la arquitectura que está construida Class, pero se han añadido más cosas, como Breakout Room o Proctoring, y la voy a mostrar en un segundito. Aquí en la parte alta, pues podéis utilizar la Gallery View o la Speaker View, o sea, dependiendo de cómo queráis hacerla, pero hay también como una primera fila, donde podéis tener a los asistentes de los profesores o a gente que queráis poner como visibles, porque en una aula física, si yo soy el profesor, aquí tengo mis asistentes, otros profesores que hablan a todos los demás, pues lo mismo tengo que replicar en una aula virtual. Y puedo organizar los estudiantes y todo como yo quiera, en orden alfabético o cuando preguntan algo, pues el sistema me lo puede cambiar. Y lo interesante es que a veces pasa que el profesor quiere tener otra cámara porque quiero hacer el broadcasting de lo que está haciendo quizás en una pizarra física o si está en un laboratorio, aquí estamos en la Facultad de Medicina, me imagino que hay laboratorio de biología, de química, de medicina, lo que sea, donde hay un lab bench y a lo mejor con esa cámara se puede mostrar eso directamente en el aula virtual. O sea, es extremadamente fácil de añadir otras videocámaras aquí, como en este caso, aquí como os he añadido, y podéis tener la videocámara, por ejemplo, under the podium, o sea, por ahí abajo, mostrando eso directamente a todos los estudiantes. Si no lo queréis, pues la podéis quitar de aquí. Y dependiendo de cómo queréis, la atención del estudiante lo podéis tener grande dentro del aula para mostrar algo que está fuera, pero va a tener un broadcasting dentro del aula. Incluso podemos tener algo como el lenguaje de signos y eso se puede poner justo abajo del podium también, o si no lo necesitáis, claro, no. Eso depende de lo que queráis hacer. Si hacéis módulos como de enseñanza a nivel de enseñanza híbrida, donde a lo mejor hay estudiantes en presencia y otros conectados en remoto, se podría tener, es interesante para crear más sentido de comunidad, también una cámara como esa que he puesto ahí abajo, pues que va a apuntar directamente digamos, a toda la clase, ¿no?
pues entonces eso le va a dar más sentido, digamos, de comunidad. Y luego, si seguimos adelante, me interesaba mostraros esto. Un momentito. La posibilidad aquí, que podéis ver debajo de Teaching Tool, simplemente de buscar lo que queráis. O sea, Sharing File, por ejemplo, es donde podéis tener contenido. Y estamos trabajando la funcionalidad de sacar ese contenido directamente de cualquier área de contenido que hayáis montado ya en el curso. Y lo interesante es que podéis tener ahí ficheros y todos y lanzarlos. Y cuando se lanza algo, pues abre otras pestañas. Si hoy utilizáis Zoom o utilizáis Teams, lo que sea, si queréis compartir contenido, tenéis que compartir el escritorio. Y esa es la peor forma de interactuar con los estudiantes. No lo tengo que decir yo, lo sabéis perfectamente. Aquí se habla de compartir el contenido en un área. Podéis tener como una virtual shelf, pues sharing file, ahí tenéis el contenido y lo podéis compartir. Podéis todavía compartir pantalla si lo queréis, pero aquí podéis compartir contenido y tener aquí arriba, por ejemplo, le podéis poner a algunos de estos estudiantes, le podéis dar un rol de presenter, de presentador, por ejemplo, y lo podéis poner aquí por encima. Y entonces hay, por ejemplo, esos estudiantes que están hablando, están presentando algo a toda la clase, pues estarán visibles, estarán hablando, pueden compartir contenido y pueden trabajar en vivo en el mismo contenido. Entonces un nivel de interacción, estamos hablando, ¿no?, de tener el nivel de atención alta y todo, pues aquí estamos intentando replicar el tipo de colaboración que puede haber en un aula física. Ahora, si me creo en el área assignments o en el área de assessment quizzes, pues aquí podéis crear nuevos testes de evaluación. Hay muchas preguntas, se puede crear una base de datos de estas preguntas, la puedo sacar en un listado o acaso azar, depende de lo que quiero, pero es un generador de test de evaluación integrado dentro de Class. Ahora, cuando yo los tengo, me puedo preparar eso antes, tenerlos por aquí y lanzarlo. ¿Okay? Entonces, aquí estoy mostrando todo, pero cuando comparto contenido, todo el mundo está viendo lo que estoy compartiendo. Y lo interesante es que se ha abierto otra pestaña. O sea, puedo seguir haciendo cosas sin tener que pararme. Hoy, si lanzáis contenido, compartís el escritorio, si queréis hacer preguntas o cosas, tenéis que parar eso, pasar a preguntas y reempezar totalmente lo que estáis haciendo antes. En Class no, porque en Class quiere replicar ese flujo. Cuando lanzamos un test, entonces, como en este caso, yo lo puedo ver, puedo quitar esto. Okay. Ahora, aquí veo un test de evaluación que puede ser con respuestas múltiples, preguntas cerradas, gráficas, de todo tipo. Lo importante es que cuando lanzo esto, cada estudiante solo verá su propia pestaña. No puede ver lo que hacen los demás. Entonces, la experiencia en esa parte es individual. Es como si yo estuviese en una aula física. ¿Okay? Le doy a cada uno el formulario, el cuestionario, lo que sea, y tiene que hacerlo. ¿Y qué hago luego? Pues me puedo ir a proctoring. A proctoring significa que es una proctor view. Puedo elegir los estudiantes, si lo voy a hacer a todo, cada uno tendrá la preguntita, una pequeña ventanilla que le pide de aceptar, de mostrar su escritorio. No es la forma de tener control sobre el escritorio, eso es imposible para Class. Simplemente son como fotos hechas como cada 2 milisegundos y todos para ver ese vídeo. O sea, ¿qué es lo que veo yo? Yo veo el total del vídeo del estudiante, pero al mismo tiempo veo el total de lo que tiene el estudiante en su escritorio. Si estoy haciendo un examen y estoy utilizando Class en vivo, pues entonces es Class que tienen que tener. Entonces yo puedo seguir monitoreando. Podéis ver el estudiante del medio por aquí que está utilizando eso
y de vez en cuando se va a Wikipedia, porque está a lo mejor intentando engañar o buscar las respuestas. Lo hemos visto esta mañana, porque como decía el vicerrector, la gente intenta engañar. Bueno, los italianos son particularmente listos para engañar, pero yo siempre con los españoles me encuentro muy a gusto porque somos tan parecidos en esto. Y la verdad es que yo tengo 2 hijos, tenemos muchos amigos, familias españolas, y nos cuentan cada día cosas de cómo engañar. Cuando yo le muestro eso me dice, pero podríamos hacer esto, esto, otro. Yo utilizo esto para pasarlo a los ingenieros, pero aquí puedo decir que es un deterrente y es muy fácil de montar. O sea, si estáis dando clases y decís, bueno, ahora pues lanzo ese cuestionario y todo, lo podéis hacer. No necesitáis un proctoring tool con 3 videocámaras como se hace en un examen final, ¿no?, de licenciatura o lo que sea, porque cuesta mucho, vale mucho y se necesita un técnico que lo monte, porque no lo va a hacer el profesor. Aquí el profesor lo hace por su cuenta y lo puede hacer y puede seguir adelante. Luego, cuando no necesita el proctoring tool, pues lo quitas. Y interesante también ver la parte de breakout rooms. O sea, que como en una aula física podéis dividir los estudiantes en grupos, aquí también lo podéis hacer. Entonces podéis hacerlo en automático, podéis tener plantillas, podéis hacer de todo, o manualmente. Y cuando se crean las breakout rooms, pues yo tengo esto. Esto es como mi plancha, ¿no?, de comando, mi dashboard. Puedo ver los grupos que he creado y yo como profesor estoy fuera, veo quién está dentro, puedo lanzar actividades. Un grupo puede trabajar en un examen, otro en compartir otro tipo de una whiteboard y puede trabajar en vivo en esto, puede trabajar en vídeos, puede trabajar en lo que sea. Yo puedo salir y entrar, puedo monitorear las chats de todos por aquí, puedo ver exactamente quién está chateando o no, y eso resulta muy fácil para controlar un profesor o su asistente grupos de trabajo. Luego, antes de apagar aquí, pues dashboard. O sea, todas esas actividades que se están haciendo, pues se hacen en vivo, ¿ok? Pues el sistema tiene una trazabilidad muy amplia de todo lo que se hace ahí dentro. Y aquí podéis ver que he lanzado una dashboard que me da inmediatamente el tiempo que se ha estado dentro, cuánto ha hablado el profesor, cuánto hablan los estudiantes, pero me puedo ir a nivel individual, puedo ver exactamente cualquier estudiante cuánto tiempo se ha quedado dentro, cuánto tiempo se ha quedado enfocado en clase, o sea, en lo que se hace en clase. Porque cuando estáis en remoto, aunque veáis el vídeo del estudiante que mira la pantalla, a lo mejor está leyendo un periódico haciendo otra cosa. No hay la forma en las aulas virtuales que conocemos ahora en el mercado de medir exactamente ese tipo de atención. Para nosotros es fundamental. Pues entonces el sistema mide la atención porque si clica fuera, no estoy hablando de controlar con la videocámara los ojos, no hemos implementado ese nivel de inteligencia artificial, no lo vamos a hacer, no tenemos esos planes. Pero lo que sí hacemos es que si el estudiante clica fuera, entonces el sistema lo detecta. Cuando clica dentro otra vez, pues también lo hace. Al final, si la clase ha durado 2 horas, pues aquí me dicen pues el tiempo total de focus time es 1 hora y 22, porque eso es todo el tiempo que ha pasado ahí. El resto lo ha pasado fuera, en otras cosas. Y también me puede dar información sobre feedback, el talk time, o sea, cuánto tiempo habla. Algo interesante es que si vais a la clase principal, podéis ver el nivel de participación. Eso lo ve solo el profesor, no lo ven los estudiantes. ¿Veis los colores que han aparecido? Pues los que están en amarillo es la media en tiempo casi real, de unos segundos, el algoritmo lo calcula. El tiempo mediano de cuánto habla o participa un estudiante a la actividad de la clase, de esa clase misma. En verde los que están por encima, pero yo como profesor quiero ver cuánto se queda en el rojo, los que están atrás, y a lo mejor quiero reengancharlo con mis actividades o puedo decir a un asistente de enganchar a ese estudiante en particular, pero veo también el nivel de atención que tengo en clase. Pues claro, todo esto se puede grabar, queda grabado y puedo irme a la library, pero de todas formas podéis ver que, digamos, en general
hay muchas funcionalidades, podríamos estar aquí bastante tiempo mirándolas todas, pero la verdad es que es fácil, si queréis compartir contenido, vídeos y todo, utilizar este tipo de aula virtual. Mientras hay una diferencia enorme con herramientas puramente de videoconferencias, porque esa es la interacción de videoconferencia. Aquí estamos hablando de una interacción muy activa y colaborativa. Bueno, aquí me paro, a ver si alguien tiene preguntas, a lo mejor, de cualquier tipo. ¿He sido demasiado claro? Ah, sí, una pregunta, por favor. Sí, el micro. Sí, le va a traer. ¿Aló? Muchas gracias. Dos preguntitas, una para ti y otra para los altos mandos de la UV. Sí. La de los altos mandos de la UV, ¿vamos a tener este programa en nuestro...? Sí, ¿no? No sé. Y la segunda pregunta. Primero, la primera pregunta me gusta muchísimo, de verdad. Y espero que la respuesta sea sí. Sí, no, tu pregunta es, ¿cómo un profesor puede estar dando una clase en donde te tienes que concentrar en lo que tienes que decir y al mismo tiempo mirar quién está en rojo, quién está en verde, quién está copiando, quién está gastando menos tiempo en teclear y a lo mejor está tecleando en otro sitio? Es decir, no podemos ir haciendo de policías y al mismo tiempo explicar nuestro contenido. Es correcto, no tenéis que hacerlo. El sistema detecta, deja reportes y está a vosotros mirarlos. Por ejemplo, si veis que un estudiante no sigue bien o tiene problemas o todo, pues podéis ver exactamente, no es de estar de policía, es que lo ve. Si queréis hacer un examen online, me imagino que en una aula física tenéis que estar de policía, o sea que estáis mirando, me equivoco, o sea que no copien, que no hagan algo que no sea autorizado. Entonces el sistema online os da la posibilidad de tener ese tipo de control. Sí, pero aquí en esta pantalla no salen 90 alumnos. Ah, no, bueno. O 120. Bueno, sí, en hormiguita. Si los ponéis en hormiguita, ¿no? Bueno, depende de cuántos. Aquí mismo hay como unos 15 estudiantes. Claro. Podéis tener, si queréis 100 estudiantes concurrentes, lo podéis tener. De un punto de vista pedagógico, pues lo decide el profesor cuántos estudiantes. En Aquí pantalla. caben 34. Claro. 34 en una... Sí, porque no queréis los vídeos demasiado pequeños, ¿no? Claro. 34 caben. Si tenéis clases más grandes, pues son páginas que puedes dar la vuelta y lo ves de todas formas. Claro, no puedes estar pasando páginas mirando y mientras estás explicando tu clase. Con una resolución así de grande se podrá intentar más adelante tener más, pero una resolución de un ordenador, 34 es un número que ya es mucho, 34, ¿ok? Pero los tenéis por ahí. Pero el sistema, de todas formas, detecta. Entonces, aunque vosotros no podéis mirar todo el mundo lo que está haciendo en particular, pues el sistema detecta, te hace reportes, te da la posibilidad, en particular, depende de qué tipo de actividad está haciendo usted. O sea, si es simplemente compartir contenido, hablar y todo, ok. Si se trata de un examen o algo, me imagino que como en una aula física tendrás 2 o 3 asistentes, aquí lo podrás tener asistentes virtuales que entran dentro y puede estar. Le puede estar ayudando mirando con el Proctor View si alguien le está copiando. O sea, se puede utilizar, como decía antes, es como una réplica de las actividades físicas, pero dando las herramientas necesarias a los docentes para que luego ellos utilicen lo que quieran. Y después al final de la clase te envía un reporte, dice, mira, tal estudiante en rojo, tal los otros en verde, tal los otros tanto tiempo. Podéis entrar y mirar, no solo, podéis sacar al semestre, por ejemplo. ¿Queréis ver exactamente ese estudiante, si ha participado o no ha participado y todo? Pues lo podéis sacar directamente de la parte de dashboard, de estadística. Vale, gracias. Nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Puedo aportar algo a lo que ha respondido Sí. Máximo, siendo muy específicos? Máximo lo hizo durante su sesión, pero no lo explicó necesariamente. Él estaba reorganizando la disposición de todas las cámaras, o sea, de todos los participantes, de acuerdo a diferentes parámetros. Uno de esos parámetros es la participación. Uno es
¿Qué son las barras que vimos? Tú decías, ¿cómo hago tendría que pasar por todas las páginas de cámaras para encontrar a los que están en rojo? Pues aquí ya estaban organizados. Primero los rojos, después vienen los amarillos. Entonces ya está ordenado por su participación. Entonces tendrías los rojos en la primera pantalla. Después siguen y siguen los amarillos y los verdes. Y estaba así organizado. Las primeras 3 eran rojas, las siguientes 5 amarillas, otras verdes. Y las demás ya no tenían color porque no sé por qué deberían todas tener color realmente. Es cosa de esta demostración. Entonces sí lo puedes ordenar para facilitarte esa labor de seguimiento. Y estamos trabajando... Sí, por favor. Okay. Y estamos trabajando para que con esta herramienta podáis utilizarla en modelos totalmente online o híbrido o blended learning. O sea, nosotros ponemos ahí la plataforma, pero no empuja a un modelo pedagógico específico, pero tenéis que estar en la posición de elegir vosotros mismos cuál es la forma más adecuada. Ahora, esta mañana quería mostrar solo un par de slides, porque el vicerrector nos habló de ChatGPT, que es muy importante y lo estamos tomando muy en serio. En educación estamos al principio, ¿no?, explorando eso. Y entonces he pedido a mis ingenieros de preparar simplemente un par de slides para mostrar lo que estamos haciendo, que no está disponible, pero para que podáis ver lo que estamos desarrollando. Estamos desarrollando el asistente del profesor basado en inteligencia artificial. O sea, que el estudiante, el profesor podrá controlar su asistente y los estudiantes podrán hablar con el asistente también. Aquí hablamos de 3 áreas, que podrá hacerle preguntas sobre lo que se ha hablado durante la sesión, que podrá... tenemos un área donde se toman notas en automático y el estudiante se puede descargar las notas del profesor. Podrá tener en highlight, subrayar, ¿no?, partes y pedirle algo a la inteligencia artificial y después sacar guías. Solo quería mostrar que eso es lo que estamos haciendo para seguir adelante, porque creemos que es una oportunidad enorme, lo de ChatGPT, es importante explorarlo de forma más apropiada. Hay países, sabemos en estas últimas 2 semanas, que han parado ChatGPT. Italia fue la primera, el primer país. Lo malo es que otros han seguido. Entonces, lo quieren regular. Y eso es correcto, regularlo, por cierto. Pero no se puede tener miedo a estas innovaciones tecnológicas. Yo he hablado con un montón de profesores que han armado un follón en Italia porque dicen no lo pueden parar así, nos pueden dejar la posibilidad de utilizarlo. Bueno, quería mostrar que lo estamos explorando también en clase porque esas podrían ser funcionalidades interesantes para todo el mundo, ¿no? Al final queremos ofrecer plataformas completas para mejorar todo el entorno de aprendizaje online, híbrido, respondiendo a lo que la gente quiere. Bueno, si no hay más preguntas, os agradezco mucho la atención. Muchas gracias. Sí. No queda nada más, ¿no? Pues, gracias, Máximo. Bueno, pues hemos llegado al final de la sesión y tendremos la oportunidad de tener pues esta pausa que teníamos prevista entre medio de las 2 sesiones, pues la vamos a tener ahora antes de la visita guiada, ¿no? A mí me gustaría, sí, es en la Universidad de Barcelona. Ahora al final, si me permitís, vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos visto hoy, porque tiene cierta relación con lo que también va a continuar mañana. Y es muy importante, porque si recordamos un poco lo que hemos visto en la primera sesión que nos ha dado Germán, de OpenLMS, él ha comentado diferentes tendencias de futuro de educación, bueno, actuales y de futuro, ¿no? Ha hablado de la personalización del aprendizaje, de cómo el microlearning está impactando, el aprendizaje inmersivo, la evaluación por competencias o lo importante de progresar en la evaluación de las competencias, educación abierta, etcétera, ¿no? Y hoy, de todas estas tendencias, ya hemos tenido la oportunidad de ver
cómo en alguna sesión Wiris nos hablaba de que, como por ejemplo, pues su tecnología podía ayudar a desarrollar y evaluar una competencia como era el desarrollar el pensamiento crítico. Bien, pues es un caso de uso, un caso de ejemplo de cómo la tecnología puede ayudar en esa tendencia actual y de futuro de progresar en las competencias del alumno. Más tarde, Catalina nos ha hablado de diferentes herramientas, estrategias para potenciar la personalización del aprendizaje. Y ha comentado pues, la solución que tiene OpenLMS del Personal Learning Designer, combinada con otros productos o con otras soluciones como PH5P, la estrategia de ir a contenidos más interactivos. Y esta tarde también, pues Máximo ahora, ¿no?, y Nico nos han dado una charla muy atractiva de cómo pues una empresa como Class, que venía de una solución muy de solución síncrona, ha explicado el recorrido de Class, pues están dando un viraje o han dado un viraje hacia esa potenciación de ese aprendizaje híbrido, porque es otra de las tendencias actuales y de futuro en educación. Lo que también ha sido muy interesante es que hemos tenido la oportunidad de escuchar dos casos prácticos. Uno por la parte de la Universidad de Barcelona, donde Xavier Triadó apuntaba a esa estrategia que están siguiendo, ¿no?, de primero adoptar, descubrir y planificar, y en esa posibilidad de descubrir, pues por ejemplo la Universidad Pompeu Fabra, en su explicación de Aitor, ¿no?, que tenía como título El ganador tras la pandemia, pues como posible estrategia de conocer, pues hay determinados recursos, entre los cuales ha estado pues los cuestionarios, que parece una buena estrategia para que en ese proceso de descubrir los profesores puedan adoptar algún tipo de recursos que permitan ir progresando y adoptando la tecnología para ir mejorando el aprendizaje. Claro, esto es lo que hemos visto hoy, pero claro, de tendencias hay más, como ha comentado Germán. Está también la tendencia y la discusión que lleva a todo el tema del proctoring, la irrupción del chat GPT, y mañana vamos a continuar con con dos charlas, una que da Small, que trata el tema del chat GPT, la irrupción que está habiendo en la evaluación, y también pues OpenLMS nos va también a hablar sobre esta irrupción de chat GPT en la educación.